¿Cuál es su anécdota más aterradora en la vida real? En mi último trabajo siempre aparqué en un lugar determinado durante los 12 años que estuve allí. Era accesible al público, ya que no era el aparcamiento de la empresa, pero querían que aparcáramos en la parte de atrás del aparcamiento para que las plazas más cercanas estuvieran disponibles para los clientes. Un día mi plaza fue ocupada por un Cadillac de color oscuro, y enseguida me enfadé porque todo el mundo sabía que era el mío. Es el turno de la mañana, así que no puede ser uno de los otros porque sé lo que conducen. Así que novato, o tal vez otro empleado de otra tienda en la plaza, sigue ahí en mi descanso para comer, y cuando me voy a casa, y al día siguiente entro a la 1 de la tarde hasta el cierre, alrededor de las 9:30, y luego también al siguiente. Hay algo que me molestó mucho, olía mal, literalmente. Es el sur y el alto verano, y quién sabe lo que se está cociendo allí. Mi padre fue un marine y luego un oficial de policía. Siempre decía que si sientes que algo está mal, probablemente lo esté, así que marqué el número de contacto de la policía que no es de emergencia. Me sentí como un idiota, pero cada vez que pasaba por allí me molestaba, así que me quedé esperando más de una hora antes de que apareciera alguien y, sinceramente, si no hubiera estado de baja al día siguiente habría sido como una mierda, pero esperé, sobre todo porque puedo ser realmente un somesquino y ese es mi lugar, maldita sea. La policía aparece, toda molesta porque quién sabe cuántas llamadas de no pueden aparcar aquí reciben, pero comprueban la matrícula y entonces las cosas se vuelven locas. Quieren mis datos, quieren que me ponga en contacto con mi gerente, si este aparcamiento tiene cámaras, si he tocado el coche, etc. Al parecer, el coche está en alerta Amber como el último avistamiento de una persona desaparecida que era menor de edad, una chica de 15 años. Cuando abren el maletero encuentran su cuerpo muerto, y mutilado bajo una manta, y el origen del olor. Había salido con su novio, mucho mayor que ella, controlador e inseguro, pero había decidido salir de la relación. Solo cometió el error de subirse al coche con él. Él condujo 3 condados después de torturarla, metiéndola dentro y quién sabe qué más. Luego aparcó y se marchó, dejándola morir en el maletero. Nunca supe la hora de su muerte, así que a veces me atormenta pensar que podría haberse salvado si hubiera hecho un escándalo antes. Así que sí, hazle caso a tu instinto aunque te parezca insignificante. Estaba sola en casa cuando tenía 11 años. Acababa de dormirme y alguien intentó forzar la puerta principal. Llamé al 911 y me escondí en la despensa en el estante inferior. Vinieron a la puerta de al lado de la despensa e intentaron forzarla también. La policía llegó allí y uno de ellos me cogió y me retuvo hasta que llegó mi madre. No me soltó y se aseguró de que me sintiera segura. Tengo 27 años y desde entonces no me he quedado mucho tiempo sola en casa. El día que firmé el contrato de alquiler de mi primer apartamento, me compré un perro para no estar sola. Es bastante traumático cuando eres tan joven. Cuando era niño, solía ser sonámbulo. Vivíamos en un barrio difícil, Decatur, GA, y me despertaba a la intemperie en medio de la noche, sin saber cómo había llegado allí, y tenía que volver a casa, y entrar en la puerta oscura que había dejado abierta de par en par para quien pudiera estar al acecho. Sin embargo, la vez que más me asustó fue cuando tenía unos 9 años. Me desperté y me encontré con las cortinas del dormitorio corridas y mirando por la ventana. Cuando me desperté, me di cuenta de que un hombre muy grande y sin pelo, cejas, etc., me miraba fijamente y se acercaba lentamente a la ventana y a mi cara. Parecía desconcertado, como si no estuviera seguro de lo que estaba viendo. En ese momento, me di cuenta de lo que estaba pasando y empecé a gritar incontroladamente. Me quedé congelada y me oriné en la pierna. El hombre se asustó y gritó, dio una voltereta y luego salió corriendo en un extraño zigzag como si intentara esquivar las balas. Mi madre se despertó y pensó que probablemente había tenido una pesadilla. A la mañana siguiente, encontramos un destornillador en el porche, y daños en el marco y el pomo de la puerta. Todavía estoy a punto de orinarme en los pantalones cuando cuento esa historia, pero ahora suele ser de risa. Nunca olvidaré la expresión de su cara cuando empecé a cobrar vida, y a gritar o su grito agudo o su agacharse, y rodar y esquivar todo el camino por la calle. Hace años, en uno de mis primeros trabajos, una compañera me contó una anécdota. La noche anterior había salido a tomar unas copas y, de camino a casa, se había bajado del autobús y caminaba por su calle hacia su casa. Un taxi se detuvo junto a ella, y el conductor le dijo que subiera al coche. Ella obviamente dijo que no. Entonces le dijo: llama a quien quieras mientras estás en el coche, pero por favor sube y te lo explicaré. Así que ella se subió. Resulta que,
Caminando hacia ella, había un tipo en toples, sin zapatos y con un machete en la mano. El taxista ya había llamado a la policía, pero al ver a mi colega se detuvo para atenderla. Estuve con un tipo durante un par de años cuando me di cuenta de que había empezado a fumar metanfetamina como afición después del trabajo. Ya teníamos numerosos problemas, y yo tenía 3 hijos pequeños, así que finalmente lo eché. Unos días más tarde, quizá una semana, creó una página de Facebook falsa y me envió una solicitud de amistad. Las únicas publicaciones en la página hablaban de matarme a mí y a mis hijos, de su suicidio y de cómo planeaba hacerlo ese día. La publicación más reciente iba acompañada de un selfie de él en mi patio trasero, un selfie reciente. Así que había estado allí. Estaba de camino a casa con los niños a última hora de la tarde cuando recibí la petición. El día anterior había pasado por casa de mis padres, y había cogido la pistola de 9 milímetros de mi padre porque estaba enviando mensajes a través de amigos comunes sobre quemar mi casa. Llamé a la policía en cuanto llegué a casa, y no les pareció gran cosa, y no tenían un agente disponible para venir a revisar mi casa antes de entrar en ella. Vivo en medio del bosque y tenemos una policía de pacotilla. De todos modos, hice que los niños se quedaran en el coche. Le di a mi hijo mayor instrucciones sobre qué hacer si pasaba algo, y tuve que barrer mi propia casa, a oscuras, con una 9 milímetros por si estaba ahí dentro esperándonos a mí y a mis hijos. Y fue aterrador. Tuve que revisar toda mi casa cada vez que llegábamos a casa durante un tiempo, y siempre me preocupaba encontrarlo allí dentro. Se llamó a la policía en numerosas ocasiones, y finalmente me concedieron una orden de alejamiento un par de semanas después, cuando las amenazas de muerte continuaron. Murió hace un año y lo único que sentí fue alivio. Cuando aprendí por primera vez que algunas de las personas más agradables que existen pueden estar lidiando con algunos demonios terribles. Cuando era más joven, alrededor de 2 indicador ordinal masculino o 3 indicador ordinal masculino grado, tuve un tutor de matemáticas en el momento. Ella era mi amiga de la madre de Anonymous Alcoholics, que realmente no entendía en el momento. Ella era una señora muy agradable, y la razón por la que soy tan bueno con las matemáticas. Incluso hasta este día, uno de los días en que debía venir, a mi madre no pudo localizarla, así que mi madre se preocupó, y fuimos a verla para ver si estaba bien. Cuando llegamos a su casa, la encontramos muy borracha, tirada en el suelo y no podía ni ponerse de pie. Mi madre tuvo que llamar a una ambulancia. Más tarde, ese mismo día, mi madre tuvo que explicarme lo que había pasado y que había fallecido. Ese día me enseñó que no importa lo bien que se vean las cosas por fuera para algunas personas, los demonios por dentro pueden estar a unos momentos de llevárselos. Iba corriendo a una clase de laboratorio. Tenía los libros en una mano, el almuerzo en la otra e intenté bajar las escaleras hacia el laboratorio. Solo que los escalones eran viejos peldaños de cemento con labios de metal, y la punta de mi pie se enganchó en el labio. Me fui de cabeza, sin tocar nada en todo el trayecto hasta que aterricé con el cuello contra la pared al final de la escalera. Sentí todo mi peso cargar en mi cuello y cada una de mis vértebras estalló. Supe que estaba muerto. No podía respirar. No podía moverme. Todo el mundo salió corriendo del laboratorio para ver qué había pasado. Aparentemente fue fuerte. Pesaba 300 libras en ese momento. Y entonces, de repente, el aliento volvió a mis pulmones y pude respirar y moverme. Me sentí milagrosamente. Terminé con un dolor de espalda severo ocasional que finalmente desapareció después de 18 meses más o menos. Cuando tenía 17 años, el marido de mi madre tuvo una crisis mental e intentó acabar con ella. Yo me estaba recuperando de una operación de rodilla en ese momento, pero aún así salí corriendo de mi habitación para ver lo que estaba pasando. Mi hermano pequeño, que tenía 4 años en ese momento, estaba en la habitación cuando la golpeaba y la pisoteaba, y yo lo saqué de la habitación, y les dije a mis otros hermanos que salieran de la casa y que llamaran a la policía. Tuve que placarlo para quitárselo de encima, y lo inmovilicé contra la lavadora y la secadora y le grité que se fuera. Había intentado encerrarlo en su habitación para que saliera de la casa, y buscara a mis hermanos y él simplemente me empujó, y fue a la cocina a coger un cuchillo. Intentaba hacerse daño porque en el poco tiempo que tenía había llamado a la policía. Mientras hablaba por teléfono me miró a los ojos, y comenzó a cortarse y luego se encerró en el baño ya que pensó que lo arrestarían si se iba. Lo que más me asustó fue lo tranquilo que estaba cuando dijo: me está engañando, así que si no puedo tener la
nadie más lo hará mientras yo le gritaba. No tengo ni idea de cómo le había sacado de encima porque medía 1,90 y pesaba unos 300 kilos. Ahora tengo 21 años y hasta el día de hoy me pongo nerviosa con los cuchillos, y me da pánico cuando no tengo noticias de mi madre cuando sale de casa. Estuve en servicio activo en la Marina, serví a bordo de un submarino. Un día estábamos en el puerto. La mayoría de la tripulación se había ido. A los chicos de guardia por la noche, es decir, nosotros, se nos dio permiso para llevar a nuestros hijos a bordo para la cena. A mitad de la cena, alguien hace un anuncio del 4MC. El 4MC es el anuncio de emergencia por intercomunicador. Dice que hay una ligera humareda en la sala de máquinas, seguida rápidamente por fuego en la sala de máquinas. Nos entrenamos religiosamente para estas cosas. Así que todo el mundo entra inmediatamente en acción. El oficial al mando sigue allí. Pero en la parte superior, al parecer, uno de nuestros soldados rasos más veteranos llevó a los niños a una escotilla donde, literalmente, los lanzó por la escotilla mientras nuestro oficial al mando los atrapaba y los colocaba en la cubierta superior. El resto de nosotros corrió hacia el fuego, y no vi a nadie agarrando una máscara, ni una sola persona. Así que cogí un buen puñado de máscaras de respiración, y seguí por la escotilla donde nos recibió lo que parecía ser un ligero humo que llenaba toda la sala de máquinas. Pero no olía a humo, era dulce, tenía un sabor dulce. Una bomba de aceite había estallado, y llenado toda la mitad trasera del barco con líquido hidráulico atomizado. Un hombre estaba a punto de encender un soplete en la sala de máquinas cuando se avisó del siniestro. Si lo hubieran llamado un momento después, habríamos entrado en un infierno. Si, por alguna razón, no hubiera oído la llamada y hubiera encendido la antorcha cuando ya habíamos entrado, nos habríamos incendiado antes de poder reaccionar. Resultó perfectamente bien. Limpiamos el aceite que se adhería a todas las superficies y arreglamos la bomba, pero fue un tanto surrealista comprender lo cerca que estuvimos de un resultado totalmente diferente. Hace un año me hospitalizaron por una infección en la parte inferior de la pierna derecha. Me trazaron una línea unos centímetros por debajo de la rodilla, y me dijeron que si la infección se extendía más allá de esta línea, perdería la pierna por debajo de la rodilla. Me llenaron de antibióticos y pareció funcionar. Tuve que terminar mi régimen de antibióticos en un hospital de rehabilitación cercano. El día antes de que me trasladaran, mi compañero de habitación y yo estábamos desayunando. Era un señor mayor y cuando dormía hacía un extraño ruido de gorgoteo. Le dijo a un nutricionista que pasaba por allí que su desayuno debería haber venido con 2 cafés. Oí ese ruido de gorgoteo a los pies de su cama detrás de la cortina que nos separaba. Esto fue todavía durante el COVID. Estaba a punto de llamar a una enfermera cuando una entró corriendo preguntando si estaba bien. El tipo estaba codificando. De repente, en nuestra habitación había enfermeras y un médico corriendo para salvar a este tipo. Era un caos controlado. Los procedimientos y las medicinas que se utilizaban se llamaban a gritos. Una enfermera llevaba la cuenta de todo en un ordenador portátil. Yo no podía ir a ningún sitio. Estaba en el armario de la cama junto a la ventana. No paraban de empujarme hacia la ventana para que más gente pudiera ayudarle. Trabajaron con él durante más de una hora. Poco después anunciaron la hora de la muerte. El médico pidió un momento de silencio. Me vio sentado en la cama, y se acercó a preguntarme si estaba bien. Le dije que sí, aunque tenía lágrimas en los ojos. Otras enfermeras me preguntaron si necesitaba algo. Estas personas se tomaron su tiempo para ver si estaba bien después de lo que acababa de presenciar. Le pedí a una de las enfermeras que abriera un poco la ventana. Ella sonrió y entendió lo que quería decir. Era un día soleado y muy tranquilo fuera de la ventana. Incluso ahora que escribo esto, un año después, se me saltan las lágrimas. Oí las últimas palabras de alguien en esta tierra. Disculpe, señorita, pero mi desayuno debía venir con 2 cafés. Fui a terapia con mi primer marido. No paraba de hablar de que yo era una mala esposa. Cuando me tocó a mí, le dije que me gustaría que dejara de pegarme y de arrastrarme por el suelo. Él no estaba contento. El terapeuta me pidió que asistiera sola a la siguiente sesión. El marido quería saber lo que le dije a la terapeuta. Ni siquiera recuerdo lo que dije. Cuando llegamos a casa, me quitó las llaves, el localizador, las gafas e intentó encerrarme en el dormitorio. También me cortó el teléfono fijo. Me costó 2 intentos pero finalmente escapé con lo que pude meter en mi coche. Esto fue hace más de 20 años. Todavía tengo pesadillas. Me decía constantemente que si le dejaba me mataría, así que me alegro de haber salido. Yo tenía 14 años cuando empezamos a salir. Él tenía unos 20 años y era amigo de mi padre.
Mucha gente cree que sin techo significa vagabundo en las calles, pero también puede significar que siempre estás haciendo couchsurfing o quedándote con la familia. Y esta era mi situación, con casas alquiladas ocasionalmente en contratos de corta duración que normalmente acababa siendo incapaz de pagar. Pero entonces, durante una semana, estuve literalmente sin techo, durmiendo en las calles y teniendo que encontrar cobertura mientras llovía. Ni siquiera tenía mucho más que varios abrigos, y dormía principalmente en casetas de tenis en mi parque público local. Fue aterrador, y realmente quería morir para salir de allí. Sin embargo, hay un final feliz. Estoy casado y soy propietario de una casa desde hace tiempo, y nunca volveré a estar en esa situación. A principios o mediados de los 90 en Irlanda del Norte, yo era un niño de unos 8 o 9 años. El sol brillaba y era alguna hora de la tarde. Mi padre tenía que devolver un libro de la biblioteca en St. Gill, una zona protestante lealista de Belfast. Nosotros éramos católicos, y St. Gill era notoriamente peligroso en aquella época, todavía lo es en menor medida. Así que ya estaba un poco nervioso, solo por conocer la reputación del lugar. Sin embargo, mi padre estaba tranquilo, no parecía preocupado ni nada por el estilo. No es que tengamos católico impreso en la frente. Sin embargo, me dijo que tenía que fingir que tenía otro nombre si alguien me preguntaba. Mi nombre es uno que te marca como católico, así que adopté un nombre protestante para el viaje. Llegamos a una carretera que conducía a una intersección, al otro lado de la cual había un enclave predominantemente católico republicano. Nos dirigíamos a la derecha, por un largo y sinuoso camino. Pero más adelante, hacia la intersección, pudimos ver a un grupo de hombres. Uno de ellos corría de un lado a otro de la carretera, transmitiendo información entre dos grupos de personas. Algunos miraban al otro lado de la carretera hacia la zona católica, otros hablaban con un hombre en un coche aparcado pero en marcha. Uno en particular destacaba, tenía el pelo largo y una chaqueta de cuero y era muy alto, al menos en comparación con los otros hombres. Todo me pareció sospechoso incluso a mí, que era un niño, aunque no sabía por qué, pero el comportamiento de mi padre cambió a uno más serio y tranquilo, y lo tomé como una confirmación de que no estábamos a salvo. Él era de Belfast. En aquel momento vivíamos en un pueblo de las afueras de Belfast, y creció cuando las cosas estaban en su peor momento aquí, así que conocía las cuerdas y sabía las señales de que algo estaba pasando. No estábamos caminando hacia los hombres, así que no hubo problema. Cruzamos a la derecha y empezamos a alejarnos. En ese momento se nos acercó una mujer. Era de mediana edad y tenía el pelo corto y pelirrojo. Nos vio venir y se dirigió hacia nosotros. Parecía preocupada, nerviosa. Empezó a interrogar a mi padre inmediatamente, preguntándole quién era y de dónde venía. Hablaba con un tono de estoy tratando de sonar casual, pero no lo consigo. Podía sentir que todo mi cuerpo empezaba a hervir de miedo, y me sentía como si estuviera a unos momentos de ser descubierto. Era como una película de terror en la que alguien se encuentra en un pequeño pueblo en el que todo el mundo pertenece a una secta o algo así, e intenta pasar desapercibido, pero atrae las sospechas y se pierde en una paranoia cada vez mayor. De repente, tuve visiones de mi padre recibiendo un disparo y yo gritando sobre su cadáver, e incluso puede que me disparen a mí mismo a pesar de ser un niño. Cuanto más hablaban mi padre y la mujer, más empezaba a perder la capacidad de oír, como si mi cabeza estuviera bajo el agua. Estaba agarrando la mano de mi padre, y me costaba mantener el agarre debido al sudor que me salía de la palma de la mano. No sabía cómo ni por qué, pero algo primario en mí reconocía que estábamos en grave peligro. Estaba claro que ella formaba parte de lo que estaba ocurriendo a la vuelta de la esquina, y que intentaba gestionar y analizar el flujo de tráfico peatonal, especialmente el de extraños como nosotros. Dado que ella y nosotros éramos las únicas personas en la calle, había hecho un buen trabajo. Estaba pescando, con ahínco, información sobre nosotros. Mi padre se hizo el desentendido, y respondió a sus preguntas sin revelar gran cosa, haciendo un trabajo mucho más informal que el de ella. Explicó que la zona de la que procedíamos era mixta, es decir, protestante y católica, y fingió disgusto por ese hecho, tratando de indicar que odiaba a los católicos, y que estaba algo molesto por tener que vivir entre ellos, sin llegar a utilizar esas palabras. Era sutil, y me aterraba la posibilidad de tener que participar en la conversación porque no había forma de que pudiera bailar alrededor de la verdad tan bien como lo estaba haciendo mi padre. Le explicó que solo había venido a devolver un libro, que le mostró como prueba. Preguntó por mí, por mi nombre,
y le di el nombre falso. Seguramente leyó el terror en mi cara y pudo oírlo en mi voz. Mi padre decidió que ese era el momento de interrumpir y decir: encantado de conocerte. Te deseo lo mejor, y empezó a alejarse conmigo. Pude percibir que la mujer no se movía, y se quedó de pie mirándonos mientras nos alejábamos. Al cabo de unos 30 segundos, miré por encima del hombro y solo pude ver cómo se daba la vuelta, y se dirigía hacia la carretera donde se habían reunido los hombres. Doblamos una esquina y nos encontramos en la parte superior de un camino muy largo y empinado, con la biblioteca al final del mismo. El camino estaba vallado por un lado, y al otro lado había una hilera de casas. Parecía que nos adentrábamos en el peligro, y que solo teníamos dos vías de escape: seguir adelante o volver por donde habíamos venido. A mitad de camino, nos dimos cuenta de que nos seguían. Mi padre me dijo que me adelantara y comprobara que la biblioteca estaba abierta. Y yo dudé. Me dijo que estaba bien y que fuera a comprobarlo. Miré por encima del hombro. Era el hombre de la chaqueta de cuero con el pelo largo. Hice lo que mi padre quería y corrí hacia adelante, con el corazón palpitando y los oídos aguzados esperando el chasquido de los disparos. Comprobé que la puerta estaba abierta y volví a subir corriendo. Cuando volvía, vi que el hombre de la chaqueta de cuero se había dado la vuelta y volvía a subir por el camino. Mi padre parecía imperturbable, pero caminaba con cierta rigidez, como si hubiera ocurrido algo en el tiempo que me llevó a correr hasta la biblioteca, y volver a ella, y no hubiera terminado de aflojar los puños. Dijo que estaba bien y que estábamos a salvo. Le pregunté por el hombre que nos seguía. Me dijo que me había enviado por delante y que, cuando estaba a una distancia segura, se había detenido y se había girado para mirarle, preparado para lo que fuera. Dijo que esperaba que hubiera violencia, pero al darse la vuelta, el tipo de la chaqueta de cuero bajó inmediatamente la cabeza. Se dio la vuelta y volvió por donde había venido. Mi padre lo observó durante unos segundos, y luego comenzó a dirigirse hacia mí. Esa tarde, en la hora que estuvimos allí, un taxista católico fue asesinado en esa calle. Las vibraciones de que algo terrible iba a ocurrir estaban justificadas, y nunca me he sentido tan aterrorizado como aquel día. Cuando las noticias sobre el taxista aparecieron en la televisión esa noche, supe que había visto la planificación de un asesinato. Y supe que nos habíamos metido en medio de él. Probablemente habría podido identificar a la mujer y al hombre de la chaqueta de cuero si la policía me hubiera preguntado por ellos. Pero eso nunca iba a suceder. De ninguna manera mi padre se habría ofrecido, y por tanto yo, a la policía para ser testigo contra una célula terrorista.